Como mencionábamos, uno de los factores más importantes que nos permite evaluar es este estudio multimodal, la respuesta a los diferentes tratamientos, que ya hablará algunos de ellos el doctor Ledesma y otros los mencionaré yo. Este es un ejemplo, un paciente que tiene una agudeza visual de 20-100, tiene un espesor, como ustedes pueden ver, de 625 micras, se le aplican 4 inyecciones de bevacizumab, 6 meses después su agudeza visual mejora a 20-40, vemos que disminuye en forma significativa el número de exudados, desaparecen las lesiones algodonosas y el espesor central se va a 265 micras. Otro ejemplo, 50 letras, 20-100, 625 micras, 3 ranibizumabs mensuales, mejoramos a 20-50 y una disminución muy significativa a 245 micras. Este es otro caso, con una agudeza visual de 20-200, vemos las características que todos son básicamente esponquiformes, todos ellos responden bien. Sin embargo, si se fijan en este, aunque hubo una mejoría desde el punto de vista del espesor estructural, 246 micras, no tuvimos la misma mejoría desde el punto de vista funcional. ¿Por qué? Porque tenemos aquí ya una lesión foveal que podemos observar en donde hay una destrucción, una anormalidad en las capas externas de la retina, lo cual impide una reorganización del elipsoide, es decir, de los fotorreceptores, y por lo tanto, desde el punto de vista funcional, ya no es la misma recuperación que cuando tenemos una limitante externa y un elipsoide íntegros. Vamos a hablar ahora del angio-OCT, que es uno más de los elementos que nosotros tenemos para poder diagnosticar actualmente el edema macular diabético. Los patrones del edema macular diabético se han ido estableciendo al ir estudiando este sistema de angio-OCT. Nos sirve para dar un seguimiento post-tratamiento y muchas veces nos permite corroborar la indicación quirúrgica. Esto que les voy a presentar además es con el sistema de SwepSource, que es un sistema que tiene una mayor capacidad para penetrar en la retina desde el punto de vista estructural. Podemos ver desde el vítreo hasta la coroides. La correlación histopatológica es muy estrecha, lo vamos a ver. Nos permite evaluar tratamientos menos agresivos, algo que aún todavía está un poquito en controversia, el láser subumbral, porque no tenemos una manera muy adecuada de medir su respuesta, pero la angio-OCT nos permite evaluarlo mejor que otro tipo de estudios. Y también, como decía, la capacidad que tiene de penetrar en la coroides nos permite identificar lesiones en la membrana basal y en la coriocapilaris. ¿Cómo hacemos este estudio? Bueno, esto nos permite hacer una evaluación integral de un paciente con edema. Aquí podemos observar que a nivel de la capa de células ganglionares hacemos un corte, que el angio-OCT lo que hace son cortes de las capas vasculares, la superficial, la profunda, la vascular y la coriocapilaris. Aquí tenemos la capa nuclear interna, la podemos evaluar perfectamente, y nosotros podemos correlacionarla con el estudio estructural, que sería el estudio B-scan correspondiente. ¿Qué hallazgos vamos a tener cuando estamos analizando a un paciente con edema macular diabético? Bueno, vamos a observar espacios intrarretinianos hiporreflécticos, espacios intrarretinianos grisáceos y lesiones focales hiperreflécticas. Vamos a explicar las características y el significado clínico de cada una de ellas. ¿Qué son los espacios intrarretinianos hiporreflécticos? Son estructuras redondeadas que varían en tamaño y localización dependiendo de la profundidad en el corte y son debidas a la presencia de espacios quísticos intrarretinianos. Están localizadas principalmente en la proximidad de áreas no perfundidas. Aquí las vamos a señalar. Aquí tenemos las estructuras redondeadas y estructuralmente vemos que coincide con estos espacios quísticos intrarretinianos. Este es el patrón más común que ustedes van a observar. Es decir, son edemas maculares diabéticos no muy severos, en los cuales obviamente ya hay un daño capilar perifoveal que se ha manifestado como un edema y lo vamos a correlacionar con estas lesiones. Aquí vemos nosotros claramente los espacios en el modo B. Los espacios hiporreflécticos intrarretinianos pueden ser visualizados entre el plexo capilar superficial y profundo y están asociados a un aumento de la zona vascular foveal, como vemos aquí, a dilataciones capilares foveales y a áreas de no perfusión, como vemos en la imagen de la derecha, de tal manera que podemos inferir que estas son precisamente espacios hiporreflécticos, las zonas en donde nosotros no estamos teniendo una buena perfusión, pero que además están asociadas a estas dilataciones capilares focales.
Todo ello, obviamente, producto de la isquemia. Estos espacios intrarretinales grisáceos, tiene poco tiempo que se describieron, son grandes, pueden aparecer en algún momento y lo curioso es que no son estables. ¿Por qué? Porque aparentemente la hipótesis que nos explica estos espacios es que podría deberse a la presencia de movimiento activo en estos espacios. Es decir, como bien lo vieron en el corte que les mencionó el doctor Matsui, hay una circulación de una serie de moléculas dentro de la retina y este movimiento precisamente puede reflejarse al utilizar un sistema de angio-OCT como estos espacios intrarretinianos grisáceos. Grandes áreas de no perfusión vascular obviamente van a tener más espacio y van a permitir que haya mayor manifestación de esos espacios intrarretinianos grisáceos, como lo vemos en la imagen. Aquí tenemos los vasos no perfundidos, ahí están señalados con las flechas. ¿Okay? Ahora bien, las lesiones focales hiperreflécticas son de dos tipos. Aquí debemos de aprender a hacer el diagnóstico diferencial. Una estructura fusiforme hiperrefléctica tiene el aspecto típico de un microaneurisma, que es lo que ven en el recuadro rojo. En cambio, una lesión que también es hiperrefléctica, pero es más redondeada, es debida a un acúmulo focal de exudados duros. Obviamente esto se podría correlacionar tanto con la fluorangiografía como con las imágenes fotográficas de fondo de ojo. Pero desde el punto de vista de angio-OCT, estas son las imágenes que tenemos que recordar. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos la correlación estructural con el modo B, en el recuadro rojo el microaneurisma, que lo vemos abajo, y en el recuadro verde nosotros observamos el exudado que se observa en la flecha verde. Y las flechas amarillas nos dan el artefacto que se llama sombra. Si se fijan, el exudado, es decir, el verde, nos va a dar una sombra porque es sólido. En cambio, el microaneurisma no es sólido, no nos da una sombra. El rojo no nos va a dar artefacto de sombra. Los exudados nos van a dar sombras. Ahí están los exudados duros y el microaneurisma. Se ha descrito la presencia de angiopatía coroidea. La angiopatía coroidea no es algo que sea nuevo en cuanto que se esté descubriendo. Si ustedes se fijan en este artículo desde 1985, Hirayat ya había reportado que había una disminución de la red capilar, un estrechamiento capilar y una nevosclerización, inclusive podíamos observar en membranas fibrovasculares subretinianas y se denominaron como angiopatía coroidea o coroidopatía diabética. Sin embargo, no teníamos los estudios para hacerlo en los pacientes y poder correlacionarlo con la retinopatía diabética. Por esta razón, ahora, con el angio-OCT que podemos ver la coriocapilares, se observan estas alteraciones. Esta angiopatía coroidea se manifiesta como los signos de deterioro vascular en pacientes que se evalúan a nivel coriocapilar como vacíos de flujo focal, que es lo que ustedes están viendo ahí en negro, rodeado y con sus flechas. Cada una de esas zonas son zonas donde no hay flujo, por eso se llaman vacíos de flujo focal y lo correlacionamos nosotros con el modo B en el modo en que nos mide el flujo mediante colores, en base a colores. La evaluación, por lo tanto, de la coriocapilar mediante una OCT y de la coroides es muy útil porque nos permite detectar cambios en el flujo debidos a la retinopatía diabética que no solo nos explican la fisiopatología, sino que probablemente ya hay algunos tratamientos dirigidos a este flujo que en un futuro podremos llegar a tener para tratar también la coroides. Estas áreas de ausencia de flujo pueden no ser necesariamente relacionadas con la no perfusión coriocapilar, son diferentes porque son precisamente nada más la medición o la ausencia, no entrada de células en ese sitio. ¿Qué podemos decir de lo que hemos platicado? Bueno, en resumen podemos decir que actualmente la herramienta esencial en el diagnóstico y evaluación del edema macular diabético son todas las formas de la SOCT nos da unas imágenes y unas informaciones diferentes que antes no teníamos. El SOCT, como ustedes vieron, permite observar los vasos en vivo y las estructuras coroideas, no solo las retinianas. Es una herramienta novedosa que permite evaluar información fundamental de la vascularización retiniana y coroidea. Futuros estudios permitirán evaluar estas nuevas tecnologías porque estamos aprendiendo inclusive nuevas patologías, cómo interpretarlas con estos recursos. Les voy a hablar ahora de la investigación con verde de indocianina. Esto es algo que no se había hecho, es un trabajo que está realizando la doctora Daniela Castro allá en París y nos hizo favor de compartir algunas de estas imágenes. Y es interesante, les voy a presentar aquí
perdón, es esta imagen en donde nosotros observamos estos aneurismas grandes que llaman macroaneurismas, además de los microaneurismas, que normalmente no los veíamos, no habíamos hecho estudios probablemente con bradyrindocianina en diabéticos en suficiente cantidad para identificarlos, pero hay que tenerlos siempre en mente y sabemos entonces que si hay una correlación entre las alteraciones coroideas y la retinopatía diabética. Es decir, que no solo está en la retina, sino también en la coroides. Ahora vamos a presentar casos para darle una aplicación práctica a lo que hemos hablado. Es una mujer de 64 años, diabética desde hace 21 años, que se le puso una panretinofotocoagulación en 1986. Lleva 8 inyecciones de Avastin en cada ojo, su agudeza visual es de 20/400 en el derecho y 20/80 en el izquierdo. Aquí observamos la fotografía clínica donde hay un engrosamiento, exudados, acúmulo de exudados a nivel foveal. Aquí vemos la fotografía libre de rojo, en donde observamos cómo son más evidentes estos exudados. Hacemos la angiografía, observamos todas las cicatrices de retina, vemos que existen microaneurismas y vemos sobre todo la presencia de este acúmulo, de esta tinción en el lugar donde están los exudados foveales. Hacemos el estudio de tomografía modo B y podemos observar claramente lo que habíamos dicho, la presencia de quistes, un problema espongiforme, un edema espongiforme, pero además vemos los exudados. Les recuerdo, los exudados nos dan sombra. Esta es la sombra que dan los exudados y aquí los observamos en la fotografía de color de fondo de ojo. Esta es otra toma en donde observamos las imágenes que les había yo mencionado. Hacemos la angio-OCT y observamos las características que les había dicho. Este es el plexo superficial, donde vemos que hay un aumento de la red capilar perifoveal, el plexo profundo, en donde observamos inclusive lo que habíamos comentado de los microaneurismas. Observamos aquí un problema que se llama desegmentación. Esta es la zona avascular. Aquí no deberíamos de ver ningún vaso. Sin embargo, vemos esto porque como está levantada la retina, nosotros podemos observar algunos vasos que no deberían de estar aquí. Este es un artefacto. Y finalmente vemos los cambios que habíamos mencionado en la coriocapilar, si ustedes recuerdan, los vacíos de flujo y las zonas grisáceas. Y esta es una imagen en donde se hace una interpretación con colores de todas las capas, todos los plexos vasculares. Aquí vemos las mismas características, ya con los plexos divididos, en donde observamos lo que les mencioné, aumento de la red capilar, falta de perfusión, el artefacto de los vasos y las alteraciones coroideas. Aquí vemos el ojo izquierdo de ese paciente, aquí vemos también las cicatrices de láser, una zona de atrofia a nivel de la fóvea. Vemos nosotros la angiografía, en donde se observan los microaneurismas y las cicatrices de fotocoagulación. Sin embargo, aquí vemos nosotros que en este corte nada más observamos algunos exudados. Vemos nosotros, aquí la fóvea no tiene líquido, aquí ese es un corte vertical. Vemos las cicatrices de láser exclusivamente. Sin embargo, si nos movemos, aquí observamos en el corte horizontal cómo existe líquido y también los exudados que ya se habían mencionado. Hacemos la angio-OCT, observamos que aquí el daño no es tan importante. Si se fijan, aquí no existe este artefacto en donde se veían vasos en la zona avascular. Aquí se ve totalmente normal, sin vasos. Los cambios en la coriocapilaris que ya habíamos mencionado, los aneurismas y las zonas de aumento de la red capilar perifoveal que observamos nosotros aquí. Los microaneurismas también, estas lesiones alargadas de las que ya habíamos hablado. Este caso 2 es también una mujer de 55 años que tiene 24 años de diabética, que ya tiene una sesión de fotocoagulación y agudezas visuales de 20/25 y 20/60. Ustedes ven aquí que el daño es mucho menor, tenemos los exudados circinados. Aquí lo que me interesaba era presentarles por ser multimodal una fotografía con optos donde se ve exudados que ya habíamos dicho y vemos aquí algo muy interesante que es la proliferación vascular con neovasos y con gliosis a nivel de la arcada temporal extrema. Aquí vemos otro acercamiento, aquí vemos la angiografía normal y observamos, con las fugas que tenemos aquí se ven claramente las fugas, hay fuga también en la papila. Y observamos a nivel del corte la presencia de las zonas de líquido, espacios quísticos, exudados, nos dan sombras los exudados, más exudados,
líquido intrarretiniano. Aquí observamos en este corte, aquí vemos el flujo, aquí se observa el flujo en colores desde el punto de vista son arbitrarios. Aquí observamos nosotros cómo existe un aumento de la red capilar perifoveal y observamos nosotros aquí la zona del edema. Aquí tenemos otro corte, podemos observar las diferentes capas que ahorita las vamos a ver por separado. Aquí vemos nosotros, aquí están, perdón. Aquí está el plexo superficial, el plexo profundo, recordemos, aneurismas, zonas de no perfusión. ¿Qué podemos concluir con todo esto que hemos mencionado? Bueno, que el diagnóstico del edema macular es clínico, eso nunca lo vamos a modificar, pero los auxiliares de diagnóstico nos permiten clasificar y tomar decisiones terapéuticas y pronósticas. Ya vimos los daños cuando existen en las capas externas que no nos dan una mejoría funcional. Por ser multifactorial, ya se mencionó que hay muchas moléculas que están influyendo en esto, el edema macular requiere de análisis de imágenes multimodales para valorar todos los elementos, tanto estructurales, que ya los vimos, como vasculares involucrados. Muchas gracias por su atención.